Bien, estamos grabando nuevamente. Por favor, los que faltan pueden colocar todavía su nombre en el chat para la lista. Bien, entonces acá nosotros hemos estado viendo cuál es la funcionalidad que tiene esta función Tapley, que es muy útil en el análisis de datos, ¿no? Cualquier tipo de datos se puede, rápidamente podemos visualizar, ¿no? No sé si se puede ver nuevamente el entorno de R. Hola. Se ve. Sí, doctor, se ve. Bien, entonces nosotros hemos visto, por ejemplo, acá que, bueno, podemos limpiar esta consola con control L. Bien, entonces acá tenemos nosotros al final hemos sacado que tenemos un volumen promedio para las especies de alto valor económico, 1.1 metros cúbicos, y un promedio para las especies de mediano valor económico de 1.5 metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá nos hemos creado simplemente 15 árboles, ¿no? Pero si nosotros importamos una base de datos de miles de árboles, ahí sí se va a ver más la aplicación de esta función, ¿no? Entonces, eso también es importante que nosotros podamos mencionar. Por ejemplo, si nosotros nos generamos, bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a generar, bueno, nos hemos generado un vector que es objeto comercial, el clase comercial, ¿no? Eh, y también especie. Podemos crear otro vector de caracteres, ¿no? Podemos crear el vector de caracteres, ¿no? Eh, de condición de árbol, ¿no? Entonces nosotros podemos decir de condición de árbol. Entonces acá nos vamos a crear ese vector, condición árbol, y vamos a crear, por ejemplo, el primer árbol va a ser aprovechable, solamente vamos a tener aprovechables y remanentes. Entonces vamos a tener aprovechable, el otro va a ser aprovechable también, aprovechable, vamos a tener remanente, árbol remanente que se va a quedar, que no se va a cortar. Bien, nuevamente vamos a tener aprovechable. Bien, y ahora vamos bajando a la siguiente, vamos a tener nuevamente remanente. Vamos a tener, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, el quinto, el sexto árbol va a ser aprovechable. Vamos a tener el siguiente que va a ser aprovechable también. Aprovechable. El siguiente árbol va a ser remanente. Remanente. Vamos a ver el siguiente, aprovechable. Bien, ahí ya tenemos entonces 5, 6, 7, 8, de 9. De 9, entonces el siguiente va a ser aprovechable. Bien, aquí tenemos entonces remanente. Aprovechable. También vamos a tener aquí aprovechable. Bien, entonces, y acá vamos a poner remanente. Bien, entonces acá vamos a cerrar y como el anterior vamos a ver cuántos datos tenemos. Cuántos tenemos de condición árbol. Entonces acá vamos a ver cuántos datos tenemos de condición de árbol. Bueno, hay un error y eso tenemos que ver dónde está el error. El error está en que nosotros hemos creado un objeto que se llama condición.árbol y hemos colocado acá concisión. Entonces, ese es el error. Vamos a nuevamente hacer correr. Esto es condición del árbol, condición.árbol. Bien, vamos a ver un poco
más rápidamente si hay algún otro error. Está bien, todo está bien acá. Bien, pareciera que está ahí, no hay ningún problema. Hacemos correr. Condición árbol no encontrado. Bien, a ver, vamos a ver dónde está el error. A ver, condición punto árbol. Aprovechable, aprovechable. Bien, condición árbol. A ver, vamos a ver si primeramente vamos a visualizar. Print, condición, condición, árbol. A ver, vamos a ver si ahí hay un error. Bien, hay un error ahí en aprovechable. Bien, entonces hay un aprovechable que no está bien escrito. Eso nos quiere decir, no, aquí nos dice, fíjense, ahí dice error inesperado en aprovechable. Aquí está. Vamos a ver si en ahí está el error. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos aprovechar, o podemos poner árbol aprovechado y remanente, ¿no? A ver, vamos a colocar acá aprovechable. Bien, vamos a ir copiando mejor en todos los que son para que no puede ser que ahí esté el error. Acá vamos a copiar aprovechable. Ingeniero, ¿Sí? doctor, ¿Sí? hay un aprovechable que está con dos paréntesis. Ese de ahí, el de aquí, este otro ladito. A la izquierda. Ya, a ver, este de Más a acá. la izquierda. Ahí sí. No, más A de ver, la ¿dónde? segunda fila, el tercero. El tercero. Ah, Está justamente, remanente, ahí está el aprovechable error. y aprovechable. Muy bien ese de ahí. Por eso hay que ver mucho, hay que tener mucho cuidado. A ver, vamos a ver aquí, si vamos a reconocer que no haya problema. Aprovechable, aprovechable, remanente, aprovechable, 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 remanente, aprovechable. Creo que ahora está bien, ¿no? Entonces vamos a ver si corre, sí, ahora corre. Ahora vamos a ver cuántos datos tenemos. Bien, son 14 datos, ¿no? Creo que a uno lo habíamos borrado cuando estuvimos por ahí, pero ahora entonces le vamos a colocar nuevamente acá. Entonces son 14 datos, entonces necesitamos uno más. Y entonces vamos a poner acá, ¿no? También, acá lo vamos a poner aprovechable. Bien. Ahora vamos a visualizar. Bien, se visualiza que tenemos, cuando dice 11, este es entonces el valor 11, 12, 13, 14, 15, ¿no? Entonces está bien. Entonces ahora que podemos ver qué clase de objeto será, es condición, punto árbol, ¿no? La condición, tenemos la longitud. ¿Qué más hemos colocado? Podemos poner también la estructura de este vector condición punto árbol. Bien, y entonces vamos a hacer correr. Todo eso hacemos correr. Y vamos a tener entonces que este condición del árbol, ¿no? Es un vector de caracteres, ¿no? Entonces acá colocamos, es un vector, habíamos indicado como en el anterior caso acá, es un vector de caracteres, ¿no? Es un vector de caracteres. Bien, tenemos un vector de caracteres. Ese vector de caracteres, ¿no? Tiene 15 datos de condición del árbol. De condición del árbol. Bien, y en la estructura podemos ver que solamente aparecen, ¿no? Los 15 caracteres, nada más. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir en un factor. Entonces acá vamos a indicar convertir condición punto árbol en un factor. Bien, y eso lo hacemos simplemente colocando f, ¿no? F condición punto árbol
¿no? Aplicamos la función factor. Y ahora tenemos entonces el objeto condición punto árbol. Bien, y visualizamos ahora este nuevo objeto, f condición árbol. Bien, entonces vamos a ver acá. Hacemos correr. Y entonces aquí tenemos aprovechable, remanente. Está bien, tenemos dos niveles, aprovechable y remanente, ¿no? Aprovechable y remanente. Ahora entonces acá vamos a calcular, vamos a hacer un resumen. Summary, ¿no? Summary del factor condición árbol, ¿no? Entonces ahora hacemos correr el summary y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces las frecuencias absolutas, ¿no? Las frecuencias absolutas. Entonces nos está diciendo que tenemos 10 árboles aprovechables y 5 árboles remanentes. Entonces acá tenemos 10 árboles aprovechables y 5 árboles remanentes, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer un cálculo, una aplicación importantísima de Tapley, ¿no? Vamos a, con la función Tapley, utilizar dos factores. Vamos a utilizar dos factores. El un factor que vamos a utilizar va a ser justamente la especie. Y la otra, entonces, f especie creo que era, a ver. Aquí tenemos f especie justamente, f especie. Y vamos a también utilizar el otro factor, el factor que hemos generado ahora, que es f condición punto árbol, ¿no? Entonces vamos a utilizar dos factores ahora. Entonces colocamos Tapley. Entonces, ¿cuál va a ser primero siempre tiene que ser el vector numérico. El vector numérico va a ser el mismo que hemos utilizado, el bol. Aquí tenemos donde está Tapley, lo que hemos utilizado, por acá está. Aquí está, bol.madera. Entonces, bol.madera, ¿no? Bol.madera es ese es el vector numérico. Luego tiene que estar un vector de factor. Podemos colocar primeramente. Ahora, como vamos a utilizar dos factores, el factor especie y el factor condición del árbol, eso lo tenemos que colocar como una lista, ¿no? Bueno, vamos a ver el objeto lista después, pero acá tenemos que colocar list. Entonces vamos a tener enlistados dos factores. Uno, f especie, y el otro va a ser f punto condición punto árbol. Ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos ya, entonces los dos factores, y ahora le decimos que queremos el promedio. Entonces colocamos simplemente min, ¿no? Y ahora, a ver, vamos a ver qué es lo que vamos a limpiar esta consola. Bien, y vamos a ver entonces ahora qué es lo que nos va a calcular, ¿no? Fíjense lo que nos va a calcular. Acá, esta es la salida. Esta es una salida sumamente importante para que nosotros podamos responder a muchas preguntas, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, esta es una tabla de doble entrada. Tenemos en las filas las especies y tenemos en las columnas las dos condiciones de árbol, aprovechable o remanente. Entonces acá, como estamos sacando el volumen de madera, ¿no? Y aquí ha salido NA porque no hemos colocado a ningún árbol de Momoki que sea remanente. Entonces, es porque solamente tenemos 15 árboles. Pero cuando vamos a tener una gran cantidad de árboles, sí va a haber árboles aprovechables, remanentes en todas las especies. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Que Momoki tiene un volumen promedio de 1.3 metros cúbicos para los árboles aprovechables, ¿no? Para los que se van a cortar. Roble tiene un volumen promedio de 1.1 para los árboles que se van a cortar. Tajibo tiene un volumen de 1.9
para los árboles que se van a cortar. En cambio, Momoki no tiene árboles remanentes, por lo tanto, todos los árboles de Momoki son, de estos 15 datos se van a cortar. En el caso del roble, tenemos un volumen promedio de árboles que se van a quedar, que van a estar como remanentes, de 1.1 metros cúbicos, y en el caso del tajibo, el volumen promedio de los árboles que se van a quedar, que no se van a cortar, es de 1.47 metros cúbicos. Entonces, esta es una cosa sumamente importante, porque nosotros podemos saber rápidamente, no solamente el promedio, sino también podemos ver, entonces podemos darle un nombre. Por ejemplo, lo que estamos acá colocando, ¿cómo podríamos expresar? Es el promedio, el volumen promedio por especie y condición del árbol. Eso sería lo que tendríamos ahí. Entonces le damos ese nombre, ¿no? Entonces vamos a darle, es el volumen promedio, es el volumen promedio de especie y condición del árbol, ¿no? Y condición del árbol. Entonces nosotros vamos a indicar que eso va a ser todo lo que está en acá. Entonces vamos a colocar acá, vamos a copiar esto y le vamos a dar un nombre a ese resultado. Copiamos, bien, ahí está copiado, ¿no? Entonces ahora, para visualizar qué es lo que colocamos simplemente, y la ventaja que tenemos es que podemos copiar esto. Podemos copiar, copiamos y colocamos acá print, y colocamos el nombre. Entonces vamos a tener entonces ahí, vamos a tener entonces lo que le hemos dado el nombre. Fíjense ahora, este tiene un nombre, ese es el nombre. Es el volumen promedio por especie y por condición de árbol, ¿no? Y ahí tenemos entonces los promedios. Ahora esto nosotros podemos convertirlo, por ejemplo, podemos redondear si queremos, podemos redondear, y eso también es simplemente, como ya tenemos el nombre de este objeto, entonces nosotros podemos decir, por ejemplo, acá, vamos a redondear, entonces colocamos este nombre, lo copiamos, lo pegamos acá, y luego aplicamos la función round a ese mismo objeto, y aquí colocamos un decimal. Bien, ahí hacemos. Y entonces ahora le vamos a decir que queremos visualizar print nuevamente los valores. Entonces nuevamente copiamos, y entonces ahora vamos a tener acá, haciendo correr estos valores. Entonces acá hemos redondeado. Aquí tenemos 1.3 metros cúbicos. Por ejemplo, a ver, si nosotros hablamos del tajibo solamente, vamos a decir que los árboles, el volumen promedio de los árboles que se van a cortar es de 1.9 metros cúbicos por árbol. Y el volumen promedio de los árboles que no se van a cortar, que se van a quedar en el área de aprovechamiento, es de 1.5 metros cúbicos, ¿no? Entonces podemos ver que el mayor volumen, ¿dónde está concentrado? Está concentrado en los árboles que se van a cortar y que son de tajibo, ¿no? Entonces ahí tenemos el mayor volumen promedio con 1.9 metros cúbicos. Y los volúmenes más inferiores están para roble, tanto para los árboles que se van a cortar, y para los árboles que no se van a cortar, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos eso. Ahora, si nosotros quisiéramos cambiar y, por ejemplo, calcular la desviación estándar, ¿qué es lo único que teníamos que cambiar acá? Lo único que vamos a cambiar acá, fíjense, estamos cambiando. Lo único que vamos a cambiar acá ya no va a ser el volumen, ya no va a ser promedio, ¿no? Desviación podemos colocar, desviación, ¿no? La desviación del volumen, por especie y condición del árbol. Entonces acá no va a cambiar nada, simplemente ahora ya no va a ser el promedio. Entonces acá no lo vamos a cambiar esto, ya no va a ser min, sino va a ser desviación, y desviación es la función SD, ¿no? Y aquí nuevamente nos vamos y vamos a entonces colocar desviación. Y aquí tenemos entonces especie
y ahora hacemos correr. Ahora nos va a dar lo mismo, pero nos va a dar, en este caso, acá nos está dando las desviaciones, ¿no? Entonces, estas son las desviaciones. Entonces, acá nosotros vamos a copiar este resultado. Vamos a copiar, ¿no? Vamos a copiar ese resultado. Y también es importante mencionar que acá muchas veces no aparece la desviación porque necesitamos más de un árbol para conocer la desviación, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos 15 árboles y eso es lo que nos está restringiendo. Y por eso es que acá solamente tenemos las desviaciones de algunas relaciones entre esos dos factores. Por ejemplo, podemos ver que la mayor variabilidad de los datos corresponden a los árboles de Momoki que se van a cortar, ¿no? Con un 0.55 metros cúbicos. Esa es entonces la mayor variabilidad, ¿no? En cambio, la menor variabilidad corresponde a los árboles de Tajibo, que se van a cortar con 0.42 metros cúbicos. Entonces, vamos a visualizar cuáles son las especies que varían más en cuanto al volumen y cuáles son las especies que varían menos en cuanto al volumen, pero considerando no solamente la especie, sino también la condición del árbol, si es aprovechable o si es remanente, o si se va a cortar o se va a quedar en el área de aprovechamiento ese árbol, ¿no? Entonces, esa es la aplicación que tiene la función TAPLI, y en realidad es una función que nos permite responder preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá, como les he dicho, en la próxima clase vamos a importar una base de datos que va a tener miles de árboles, y ahí sí se va a ver mucho más la utilidad de esta función TAPLI, ¿no? Porque ahí vamos a poder, por ejemplo, saber rápidamente, ¿no? Cuáles son, si nosotros tenemos un grupo de especies que son los que interesan más, entonces podemos hacer rápidamente un análisis solamente de esas especies, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos por el día de hoy en relación a lo que hemos estado viendo. Estamos con esto un poco acabando una parte de lo que son los objetos de R. Nos falta lo que son matrices, ¿no? Tenemos que ver matrices. Y entonces la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto y vamos a también explicar qué son las matrices en el entorno de R. Bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. Vamos a